¿Quién es en verdad Alberto Fujimori? Como demuestra Humberto Jara en su libro Ojo por Ojo, el japonés Alberto Fujimori llegó al gobierno en el Perú en 1990, con su movimiento político Cambio 90, a través de las elecciones generales, ayudado por los Estados Unidos mediante Vladimiro Montesinos, un Rasputín agente siniestro de la CIA. Marca el 90, el símbolo del cambio. Las 17 horas y aquí está el primer flash informativo. Alberto Fujimori, 51.67% a nivel nacional. Mario Vargas Llosa, 42.42%. En la página 52 del libro Ojo por Ojo, Humberto Jara escribe a este respecto: hoy se sabe que en la campaña electoral del 90, la CIA acudió en sorprendente apoyo del candidato Fujimori. A Montesinos lo conocían los Estados Unidos, entendía los códigos de la comunidad de inteligencia y tenía acceso directo al súbito candidato Fujimori. Lógicamente, la ayuda yanqui fue con la condición de que Fujimori tenía que terminar por colonizar al Perú, imponiendo la política neoliberal para liquidar los más mínimos derechos de los peruanos conquistados hace décadas y saquear al país, privatizando las empresas públicas de los peruanos. El gobierno del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, inició en 1990, ha sido el que mejor cumplió con el recetario neoliberal impuesto por Washington, el más corrupto, según la crítica, del continente suramericano, y el gobierno con los más altos índices de atentados contra derechos humanos en ese país. Pero vamos a recordar precisamente en la siguiente historia. El consenso de Washington se impuso sobre esta nación desde el primer mandato de Alberto Fujimori. Entre 1991 y 1992 se aprobaron 923 decretos para, entre otros objetivos, impulsar la ola privatizadora y liberar los mercados en perjuicio de la clase trabajadora. Y para poner en marcha este plan imperial de los Estados Unidos, el 5 de abril de 1992 dio el golpe de Estado que lógicamente fue aplaudido por el imperio norteamericano y sus aliados en el Perú, como Kuczynski, entre otros. Disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Cuál es la orden, jefe? ¿Debe estar un senador? ¿No se puede? ¿Debe estar los senadores? Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. ¿Han requisado la edición? ¿Han requisado la edición, señor? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Por favor, ¿cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. ¿Usted trabaja en comercio, señor? ¿Usted trabaja en comercio? El señor Fujimori fue un gran presidente. Durante el gobierno de facto de Fujimori, apareció el Grupo Colina a cargo de Martín Rivas, un siniestro capitán del ejército peruano, frío y calculador, pero no sabíamos que este era un terrorista de derecha. En la página 217 del libro Ojo por Ojo, ante la justificación del sicario Martín Rivas respecto de la guerra no convencional o guerra sucia, Humberto Jara le responde lo siguiente: pero eso es oponer al terrorismo, el terrorismo de Estado. Es convertirse en terrorista. Y seguidamente Martín Rivas justifica cínicamente su terrorismo. Es aplicar la guerra de baja intensidad. El terrorismo es uno de los más vivos y claros ejemplos, dice Martín Rivas, del empleo del miedo como método, aprovechar cuanto hay de blando en una sociedad para imponer acciones brutales, crueles, salvajes. Los asesinatos de personas inermes en Barrios Altos, La Cantuta y en la cárcel de Canto Grande demuestran el terrorismo más cruel y salvaje del sicario y terrorista Martín Rivas. En 10 minutos, con disparos apagados por el uso de silenciadores, 11 hombres, 3 mujeres y un niño de 9 años fueron acribillados. Además de los proyectiles incrustados en sus cuerpos, se hallaron 111 casquillos como muestra de la violencia que se usó en ese ataque. Los autores dejaron los cuerpos tendidos en el piso y se marcharon a bordo de 2 camionetas haciendo sonar sus circulinas. ¿Se puede considerar la matanza de Barrios Altos acaso como un acto de guerra? O sea, el hecho de haber ingresado, de haber
matado indiscriminadamente a toda la gente, e incluso un niño. Eso es muy difícil, por decir algo, considerarlo como un acto de guerra. Efectivamente, hay que eliminar a los miembros de la organización política administrativa local del modo más rápido y definitivo. Ellos determinaban quién era terrorista y quién no. Y lo más grave era que el gobierno autorizaba esos aniquilamientos extrajudiciales. Yo quiero orden aquí en la universidad y lo vamos a lograr. Fujimori dispuso el operativo de la Cantuta. En la réplica que se llevó a cabo el sábado 18 de julio de 1992. En la madrugada, 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados por el Grupo Colina, apoyados por los soldados de la División de Fuerzas Especiales al mando del general Luis Pérez Documento. Tengo una carga. Hay que eliminar a los miembros de la organización política administrativa local del modo más rápido y definitivo. Al llegar a la altura del campo de tiro en Huachipa, los 10 secuestrados fueron ultimados a balazos y enterrados con apuro. El 6 de mayo de 1992 se realizó el operativo de recuperación de los penales, en especial el de Canto Grande. Sin exagerar, podemos decir que se escucharon más de un centenar de explosiones. Mientras el operativo se desarrollaba, miembros del Grupo Colina ingresaron clandestinamente al pabellón 4B y ejecutaron a 13. En la planificación de ese operativo se estableció un acto final, propio de una guerra no convencional. Una vez terminado todo, Fujimori tenía que aparecer para dar el mensaje al enemigo. Ya empecé a luchar. Acabé con tu luminosa trinchera de combate. Estas son las imágenes. Fallecidos, 22 varones, 6 mujeres, 28 en total. Es explosivo. Son mensajes militares que se dan en una guerra de baja intensidad. Hace buenos años, solo sabíamos de Fujimori que este era un dictador y que no sabía nada del grupo terrorista Colina, ni que lo dirigía, ni que daba órdenes para aniquilar seres humanos. El expresidente Alberto Fujimori negó haber tenido amistad con su ex asesor Vladimiro Montesinos. También aseguró que no sabía nada de las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos, ni de la existencia del grupo Colina. No, nunca, jamás. Hasta que en una entrevista con el periodista Humberto Jara, el delincuente terrorista Martín Rivas, cabecilla del grupo Colina, delató a Fujimori de ser también un vulgar delincuente terrorista de derecha. En esa entrevista, Humberto Jara le pregunta al terrorista de derecha, Martín Rivas, lo siguiente: ¿se podría decir que los militares decidieron aplicar la guerra sucia? De hecho, Fujimori sostiene que él no dio ninguna orden. Y Martín Rivas le responde: no señor, se requiere de la orden presidencial, porque una guerra clandestina tiene un costo político y el gobernante debe estar dispuesto a asumirlo con tal de ganar la guerra contra el terrorismo. Si los militares actuásemos por nuestra cuenta, apenas se presentan los reclamos por actos de esa guerra clandestina, el presidente de la República ordenaría nuestra baja y encarcelamiento. En otro pasaje de la entrevista, el sicario y monstruo Martín Rivas confiesa lo siguiente: Fujimori seguía el asunto paso a paso, se enteraba y autorizaba y ordenaba los operativos. Le digo que hubo muchos, pero el de Barrios Altos fue uno de importancia y la orden vino desde arriba. Hay que eliminar a los miembros de la organización política administrativa local. Se necesitaba una decisión política, en este caso el presidente de la República. Estas pruebas proporcionadas por Humberto Jara fueron claves para que el terrorista Alberto Fujimori fuera extraditado de Chile al Perú y finalmente encarcelado.
Bueno, pasaron 22 meses desde que Fujimori llegó a Chile hasta que se aprobó su extradición. Un insólito error en los controles policiales en el aeropuerto permitió su entrada a pesar de la orden de captura internacional que había en su contra. Entre el enojo del presidente Lagos, los llamados del embajador peruano y la petición de expulsión de su par limeño, Vidal solo pudo respirar tranquilo hasta que a las 10 de esa noche... De manera que el gobierno títere de Fujimori había puesto en marcha asimismo una política terrorista de Estados Unidos, denominada guerra no convencional, llamada también guerra clandestina, combate de baja intensidad o guerra sucia, que constituía el manual terrorista de los Estados Unidos, la fábrica del terrorismo internacional, bajo el pretexto de combatir al grupo subversivo Sendero Luminoso. En la página 117 del libro de Jara, en otro pasaje de la entrevista, Martín Rivas delata también a Estados Unidos de apoyar y dirigir los actos terroristas de Fujimori. Todos estos conceptos que fueron expuestos y aprobados por el alto mando y el presidente de la República, dice Martín Rivas, no fueron por supuesto una creación nuestra. Son los conceptos que nos fueron enseñados en la Escuela de las Américas, a donde concurrimos muchos oficiales por orden de nuestra superioridad y por un acuerdo del Estado peruano y del Estado norteamericano. Era el modo de luchar contra la subversión. De manera que los Estados Unidos fue el autor intelectual del terrorismo fujimorista. Este mismo proyecto terrorista de Estados Unidos fue aplicado también en Chile por el dictador y terrorista Augusto Pinochet contra el gobierno de izquierda democrática de Salvador Allende. Y Estados Unidos lo quiere aplicar ahora en Venezuela contra el gobierno independiente de izquierda de Maduro, contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, entre otros gobiernos soberanos, para imponer su política neoliberal y terrorista. Yo estoy convencido, hermanas y hermanos, el primer promotor del mundo es Estados Unidos en las dictaduras militares de golpe de Estado. La mirada colonial e imperial de Estados Unidos sobre nuestra América Latina y el Caribe es una mirada de desprecio y de subestimación, una mirada de superioridad política, militar, tecnológica y económica. Es la mirada del colonizador sobre el colonizado. Fidel Castro, en uno de sus discursos, dice sobre el terrorismo de Estados Unidos y sus creaciones de dictaduras terroristas más monstruosas en América Latina. Y no hay que remontarse a los pasados tiempos, en los tiempos modernos desde que la revolución existe, cuál ha sido la historia de la política exterior de Estados Unidos. Ese campeón de las libertades, ese campeón de los derechos humanos. La alianza estrecha con los regímenes más represivos y más sangrientos que han existido en el mundo. ¿Quién puede olvidar lo que ha ocurrido en Guatemala desde la época del gobierno de Arbenz en los años 50? Donde un gobierno popular elegido por el pueblo intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y a las comunidades indígenas, inmediatamente la guerra sucia, la invasión de mercenarios. ¿Y después qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado hasta hoy? Más de 100.000 desaparecidos. Un país donde en decenas de años no existió la categoría de preso político, porque todo el mundo era desaparecido. Hasta hoy, ¿quién suministró ese gobierno? ¿Quién suministró? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo preparó? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos.